Homilía del Papa Francisco, Santa Misa Crismal, Jueves Santo, año B. El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que escuchan al Señor. El cambio es dramático y nos muestra cuánto la persecución y la cruz están ligadas al anuncio del Evangelio. La admiración que suscitan las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús duró poco en el ánimo de la gente de Nazaret. Una frase que alguien murmuró en voz baja: «¿Pero quién es este? ¿El hijo de José?». Esa frase se viralizó insidiosamente. Y todos: «¿Pero quién es este? ¿No es el hijo de José?». Se trata de una de esas frases ambiguas que se sueltan al pasar. Uno la puede usar para expresar con alegría: «¡Qué maravilla que alguien de origen tan humilde hable con esta autoridad!». Y otro la puede usar para decir con desprecio: «¿Y este? ¿De dónde salió? ¿Quién se cree que es?». Si nos fijamos bien, la frase se repite cuando los apóstoles, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar el Evangelio. Alguien dijo: «¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando?». Y mientras algunos recibieron la palabra, otros los dieron por borrachos. Formalmente parecería que se dejaba abierta una opción, pero si nos guiamos por los frutos en ese contexto concreto, estas palabras contenían un germen de violencia que se desencadenó contra Jesús. Se trata de una frase emotiva, como cuando uno dice: esto ya es demasiado, y agrede al otro o se va. El Señor, que a veces hacía silencio o se iba a la otra orilla, esta vez no dejó pasar el comentario, sino que desenmascaró la lógica maligna que se escondía debajo del disfraz de un simple chisme pueblerino. Ustedes me dirán este refrán: «Médico, sánate a ti mismo». Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún. Sánate a ti mismo. Que se salve a sí mismo, ahí está el veneno. Es la misma frase que seguirá al Señor hasta la cruz: «Salvo a otros, que se salve a sí mismo», y que nos salve a nosotros, agregará uno de los dos ladrones. El Señor, como siempre, no dialoga con el mal espíritu, solo responde en la Escritura. Tampoco los profetas Elías y Eliseo fueron aceptados por sus compatriotas, y sí por una viuda fenicia y un sirio enfermo de lepra, dos extranjeros, dos personas de otra religión. Los hechos son contundentes y provocan el efecto que había profetizado Simeón, aquel anciano carismático, que Jesús sería signo de contradicción, semeion antilegomenon, en griego. La palabra de Jesús tiene el poder de sacar a la luz lo que cada uno tiene en su corazón, que suele estar mezclado como el trigo y la cizaña. Y esto provoca lucha espiritual. Al ver los gestos de misericordia desbordante del Señor y al escuchar sus bienaventuranzas y los «ay de ustedes» del Evangelio, uno se ve obligado a discernir y a optar.
En este caso su palabra no fue aceptada y esto hizo que la multitud, enardecida, intentara acabar con su vida. Pero no era la hora y el Señor, nos dice el Evangelio, pasando en medio de ellos, se puso en camino. No era la hora, pero la rapidez con que se desencadenó la furia y la ferocidad del encarnizamiento, capaz de asesinar al Señor en este mismo momento, nos muestra que siempre es la hora. Y esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos sacerdotes, que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y el de la cruz van juntas. El anuncio del Evangelio siempre está ligado al abrazo de alguna cruz concreta. La luz mansa de la palabra genera claridad en los corazones bien dispuestos y confusión y rechazo en los que no lo están. Esto lo vemos constantemente en el Evangelio. La semilla buena sembrada en el campo da fruto, el 100, el 60, el 30 por 1. Pero también despierta la envidia del enemigo que compulsivamente se pone a sembrar cizaña durante la noche. La ternura del Padre misericordioso atrae irresistiblemente al Hijo pródigo para que regrese a casa, pero también suscita la indignación y el resentimiento del hijo mayor. La generosidad del dueño de la viña es motivo de agradecimiento en los obreros de la última hora, pero también es motivo de comentarios agrios en los primeros que se sienten ofendidos porque su patrón es bueno. La cercanía de Jesús que va a comer con los pecadores gana corazones como el de Zaqueo, el de Mateo, el de la Samaritana, pero también despierta sentimientos de desprecio en los que se creen justos. La magnanimidad del rey que envía a su hijo pensando que será respetado por los viñadores desata sin embargo en ellos una ferocidad fuera de toda medida. Estamos ante el misterio de la iniquidad que lleva a matar al justo. Mateos capítulo 21. Todo esto, queridos hermanos sacerdotes, nos hace ver que el anuncio de la buena noticia está ligado misteriosamente a la persecución y a la cruz. San Ignacio de Loyola, en la contemplación del nacimiento, discúlpenme esta publicidad de familia, expresa esta verdad evangélica cuando nos hace mirar y considerar lo que hacen San José y Nuestra Señora, cómo es el caminar y trabajar para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en cruz, y todo esto por mí. Después agrega Ignacio, reflexionando, sacar algún provecho espiritual. El gozo del nacimiento del Señor, el dolor de la cruz y la persecución. ¿Qué reflexión podemos hacer para sacar provecho para nuestra vida sacerdotal al contemplar esta temprana presencia de la cruz, de la incomprensión, del rechazo, de la persecución, en el inicio y en el centro mismo de la predicación evangélica? Se me ocurren dos reflexiones. La primera,
Nos causa estupor comprobar que la cruz está presente en la vida del Señor al inicio de su ministerio e incluso desde antes de su nacimiento. Está presente ya en la primera turbación de María ante el anuncio del ángel. Está presente en el insomnio de José, al sentirse obligado a abandonar a su prometida esposa. Está presente en la persecución de Herodes y en las penurias que padece la Sagrada Familia, iguales a las de tantas familias que deben exiliarse de su patria. Esta realidad nos abre al misterio de la cruz vivida desde antes. Nos lleva a comprender que la cruz no es un suceso a posteriori, un suceso ocasional, producto de una coyuntura en la vida del Señor. Es verdad que todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la cruz como si fuera un daño colateral, pero no es así. La cruz no depende de las circunstancias. Las grandes y pequeñas cruces de la humanidad, por decirlo de algún modo, nuestras cruces no dependen de las circunstancias. ¿Por qué el Señor abrazó la cruz en toda su integridad? ¿Por qué Jesús abrazó la pasión entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya desde la última cena? Aceptó la detención ilegal, el juicio sumario, la sentencia desmedida, la maldad innecesaria de las bofetadas y los escupitajos gratuitos. Si lo circunstancial afectara el poder salvador de la cruz, el Señor no habría abrazado todo. Pero cuando fue su hora, Él abrazó la cruz entera, porque en la cruz no hay ambigüedad. La cruz no se negocia. La segunda reflexión es la siguiente. Es verdad que hay algo de la cruz que es parte integral de nuestra condición humana, del límite y de la fragilidad. Pero también es verdad que hay algo que sucede en la cruz que no es inherente a nuestra fragilidad, sino que es la mordedura de la serpiente, la cual, al ver al crucificado inerme, lo muerde y pretende envenenar y desmentir toda su obra. Mordedura que busca escandalizar, esta es una época de escándalos. Mordedura que busca inmovilizar y volver estéril e insignificante todo servicio y sacrificio de amor por los demás. Es el veneno del maligno que sigue insistiendo, sálvate a ti mismo. Y en esta mordedura cruel y dolorosa que pretende ser mortal, aparece finalmente el triunfo de Dios. San Máximo el Confesor nos hizo ver que con Jesús crucificado las cosas se invirtieron. Al morder la carne del Señor, el demonio no lo envenenó, solo encontró en él mansedumbre infinita y obediencia a la voluntad del Padre, sino que, por el contrario, junto con el anzuelo de la cruz, se tragó la carne del Señor, que fue veneno para él y pasó a ser para nosotros el antídoto que neutraliza el poder del maligno. Estas son las reflexiones. Pidamos al Señor la gracia de sacar provecho de esta enseñanza. Hay cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, pero es una cruz que salva. Pacificada con la sangre de Jesús, es una cruz con la fuerza de la victoria de Cristo que vence el mal, que nos libra del maligno.
abrazarla con Jesús y como Él. Desde antes de salir a predicar, nos permite discernir y rechazar el veneno del escándalo con que el demonio nos querrá envenenar cuando inesperadamente sobrevenga una cruz en nuestra vida. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Hipóstoles, dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Es el consejo que nos da: nosotros no nos escandalizamos, porque no se escandalizó Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres no resonaba puro, sino en medio de los gritos y amenazas de los que no querían oír su palabra o deseaban reducirla al legalismo moralistas clericalista. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que sanar enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias moralistas, leguleyas, clericales que se suscitaban cada vez que hacía el bien. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o miraba para otro lado. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús de que su proclamación del año de gracia del Señor, un año que es la historia entera, haya provocado un escándalo público, en lo que hoy ocuparía apenas la tercera página de un diario de provincia. Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de nuestras palabras elocuentes, sino de la fuerza de la cruz, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:17. Del modo como abrazamos la cruz al anunciar el Evangelio, con obras y si es necesario con palabras, se transparentan dos cosas: que los sufrimientos que sobrevienen por el Evangelio no son nuestros, sino los sufrimientos de Cristo en nosotros. Segunda carta a los Corintios 1:5. Y que no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Cristo y Señor, y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Segunda carta a los Corintios 4:5. Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy oscuro de mi vida, pedía una gracia al Señor que me liberara de una situación dura y difícil. Un momento oscuro. Fui a predicar ejercicios espirituales a unas religiosas y el último día, como solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron. Vino una hermana muy anciana, con los ojos claros realmente luminosos. Era una mujer de Dios. Al final sentí el deseo de pedirle por mí y le dije: hermana, como penitencia, rece por mí, porque necesito una gracia. Pídale al Señor. Si usted la pide al Señor, seguro que me la dará. Ella hizo silencio. Se detuvo un largo momento, como si rezara, y luego me miró y me dijo esto: seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque, se la dará a su modo divino. Esto me hizo mucho bien. Sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, pero lo hace a su modo divino. Este modo implica la cruz, no por masoquismo, sino por amor hasta el final.